Muy buenas noches a todos. Les damos un saludo de bienvenida muy especial para esta nueva enseñanza en nombre del Ministerio de la Casa de Restauración Rocafuerte Argentina, dirigida por el pastor Fernando Acuña y la pastora Victoria Lascano, y la Casa de Colombia bajo el liderazgo de mi esposa, que me acompaña aquí hoy, Jenny Joya Hernández, y quienes habla, Carlos Avellaneda Rueda. Vamos a iniciar entonces con una oración. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este momento, por este espacio, Señor, por permitir que nosotros estemos hoy reunidos ante este grupo de personas que hoy van a llegar, Señor, o que están ya llegando en este momento, Señor, para que seas tú poniendo el Espíritu Santo en cada una de las personas que vamos a estar, a mi esposa Jenny y yo que vamos a estar acá, trayéndole esta enseñanza a cada uno de ustedes, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, hoy el efecto que podamos tener o la habilidad, el poder que podamos generar en cada una de las personas con este mensaje, Señor. Te damos muchas gracias también por la salud de cada uno de nosotros, Señor, por toda la alegría y el gozo de estar acá en este espacio trayendo este mensaje, Señor. En el nombre tuyo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el mensaje del día de hoy es cómo caminar en la bendición y la gracia de Dios. Los dejo en las manos de mi esposa Jenny. Bueno, buenas noches. Hoy la palabra de cómo caminar en la gracia, en la bendición de Dios, bajo la bendición de Dios, tiene algo muy especial que se va a basar en un versículo bíblico que nos habla hoy el Salmo 1, 2, 3, según la traducción de la lengua, del lenguaje actual, que dice: Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Y nos complementa Deuteronomio, que dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces nos preguntamos si con lo que nos está diciendo acá, ¿cómo podemos nosotros caminar en bendición? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es un cristiano? Para nosotros el cristiano es aquel que es seguidor de Jesucristo, es el que lo imita, es el que lo sigue, es el que de una u otra manera está determinado, porque nosotros cuando decimos que obedecemos a nuestro Padre Celestial, también sabemos que lo que hizo Jesús fue obedecerle a Él. Y Él caminó ¿cómo? Caminó en obediencia. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo es nuestro mejor ejemplo a seguir. Si miramos nosotros en qué puede estarse basando la bendición, debemos determinar y tener muy claro que el obedecer es un mandato que ha establecido Dios. Y no solo porque lo haya establecido, sino porque en la palabra nosotros encontramos que para poder ser partícipes del reino tenemos que ser obedientes. ¿Por qué? Porque en el reino están todas las riquezas, porque nosotros somos herederos de esas riquezas. Entonces, cuando nosotros leemos la Escritura, vemos que Dios le decía a su pueblo que escogieran entre la bendición o la maldición. Por eso en el Edén existían los dos árboles, el del bien y el del mal. Entonces, debemos tener claro que la bendición siempre va a aparecer conectada con la obediencia y la maldición estará conectada con la desobediencia. Dios quiere siempre estar desatando para nosotros un nuevo ciclo. Y ese nuevo ciclo que trae bendición. Nosotros a veces decimos que Dios te bendiga y deberíamos preguntarnos por qué nos bendicen si nosotros ya venimos bendecidos, fuimos bendecidos desde el Espíritu. Deberíamos decir que el Señor se glorifique en ti, que la gracia del Señor te acompañe,
Y eso es algo que generaría un impacto y no seríamos repetidores de saber que somos bendecidos. Entonces, para que podamos entender la obediencia, debemos saber que la obediencia es que es conocer, es aceptar y es hacer lo que Dios dice que se haga en la palabra. Pero ¿saben qué es lo más difícil de ser obediente? Es poder controlar la voluntad. La voluntad está definida como el poder someternos, el poder sujetarnos a lo que el Espíritu Santo quiere orientar sobre la vida de nosotros. Entonces, a nosotros nos dejaron unos recursos para tener obediencia y tal vez los desconocemos. Hoy les digo yo que los recursos para tener obediencia se basan en 4 cosas. Una, en la Biblia, la palabra de Dios. Este es una herramienta, un recurso que para nosotros es clave. Hay mucha gente que no lo usa, hay mucha gente que aprendió a llegar a la casa y abrirla y siempre han declarado el Salmo 91, pero no conocen de la sustancia de ese salmo. También nos dejó otro recurso como son los mandamientos y el que nos amemos unos a otros y que honremos a padre y madre. Y Él es nuestro Padre Celestial y nosotros tenemos que honrarlo. Otro recurso es el poder que Dios nos ha dejado. Dios nos dejó la palabra poder, es el que nosotros asumimos como cristianos. Podemos cambiar, podemos transformarnos, pero también tenemos poder para llegar al afligido. ¿Cómo? Cuando nosotros usamos la palabra, cuando nosotros hemos identificado para qué fue que vinimos a este mundo. Entonces, en 1 de Pedro 1:2 dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Entonces, miren, ¿por qué nosotros debemos ser obedientes? La misma palabra nos ha dicho, fuimos elegidos. ¿Y fuimos elegidos para qué? Para obedecer. Y al ser elegidos y al ser obedientes, ¿qué buscamos? Ser más limpios. ¿Qué nos limpia? Nos limpia el alma, nos limpia del pecado. Y entonces, cuando eso pasa, ¿yo cómo debo sentirme? Yo debo sentirme como ese hijo amado, ese hijo escogido, ese hijo que tiene el poder de recibir toda la herencia que Él tiene para nosotros. Además, el ser obediente nos da a nosotros la seguridad de que vamos a ser salvos. Y lo otro es que cuando nosotros aceptamos este mandato que el Señor nos da de la obediencia, pues inmediatamente nosotros correspondemos al amor que Él ha tenido para con nosotros. En Santiago 1, 22, 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, yo les digo algo. De pronto puede existir alguna situación en que nosotros aprendemos, los que están empezando a caminar en la palabra, dicen, pero es que yo siento pereza de buscar la palabra, yo mejor escucho prédica, yo mejor escucho testimonio de otra persona, yo
Yo prefiero, o sea, prefieren otras cosas y se vuelven solo oidores, pero a pesar de ser oidores no son hacedores. Entonces, ¿qué les decía la vez pasada en la enseñanza? Nosotros queremos mantener una expectativa, queremos estar expectantes a las cosas que el Señor va a hacer con nosotros, pero ¿qué nos pide él a cambio? Que cambiemos de actitud. Debemos tener una mejor actitud, debemos aprender a seguir a nuestro Señor Jesús, que ese fue el ejemplo perfecto. Él fue nuestro hermano mayor y como hermano mayor es el punto de referencia para nosotros caminar, para nosotros avanzar. Entonces, necesitamos conocer qué es lo que activa las bendiciones de Dios. Y nuestra obediencia a Dios siempre nos va a permitir disfrutar de sus bendiciones. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Porque en la palabra, si ustedes lo consultan, en la palabra uno encuentra como Él le dice a Abraham, cuando se tiene que mover a Abraham, porque es un mandato que le da el Señor, que si se mueve de su tierra será bendecido. Y no solo Abraham, también su descendencia. Entonces, al igual nosotros, ya somos bendecidos y nuestros descendientes, nuestras familias son bendecidos. Entonces, Él nos da simplemente la libertad de que escojamos, quiero ser obediente o quiero ser desobediente. Y lo peor es que cada cual tiene que asumir los resultados de su decisión. Entonces, si yo soy obediente, yo activo y desato ciclos de bendiciones, una tras otra cosa. Hay palabras que a nosotros son promesas que nos arraigan y nos dicen, nunca más volveré a abandonarte. Entonces, cuando nosotros sí hemos leído esa palabra, si la hemos tomado para nosotros, la hemos afianzado, la hemos guardado en nuestro corazón, sabemos que cualquier situación que estemos pasando, no vamos a estar solos. Nunca hemos estado solos. Lo que pasa es que no hemos aprendido de pronto a verlo y necesitamos verlo. Entonces, permitamos que todas las bendiciones puedan venir sobre nosotros. Y si nos alcanzan, imagínense que nos sobrepasen, que seamos esa luz, ese resplandor, que los demás ven y dicen, oiga, pero a esa persona solo le puede pasar cosas buenas. Claro, porque somos obedientes. Sean obedientes. En algo leía cuando estaba estudiando la palabra y es que nosotros obligamos a los niños, a los hijos, a que sean obedientes y muchas veces no les explicamos el por qué se debe ser obediente. Entonces, el niño, para no ver a su papá o a su mamá disgustados, hace las cosas por desconocimiento, simplemente por evitar una situación con él. ¿Y saben qué es lo que logra ese prototipo de obediencia? Baja autoestima. Entonces, miren que nosotros aquí tenemos una palabra que nos ilustra y que nos dice seamos obedientes, pero sabemos a qué nos sometemos. Así igual cuando eduquemos, debemos decir, oye, no hagas tal cosa porque la consecuencia es tal. No es simplemente, no haga, no, es que no tiene por qué hacer. No, hay que mirar cuál es la consecuencia. Entonces, podemos también escuchar que por referencias que hay gente que es obediente, que hay gente que cumple, sabemos que tenemos que madrugar a orar, seamos obedientes, madruguemos a orar, sabemos que no podemos acostarnos, si nos levantamos en oración no nos podemos acostar sin oración, esa es una puerta abierta, no podemos permitirle a Satanás que encuentre puertas abiertas porque ese nos hace ya desobedientes, entonces en eso debemos ser obedientes. En la palabra también habla de los sacrificios. Y así como el Señor nos da, nos multiplica, nos bendice laboral, financieramente, nosotros también tenemos que ser obedientes, porque la palabra habla del diezmo, la palabra habla de la ofrenda, y nosotros debemos hacer un acto de cómo, de retribuir como tal a estas personas también, porque es que el que dedica tiempo a hacernos seguimiento, a hacer oración, a interceder, pues hay que retribuir. El Señor sabe que es una manera
de devolverle a Él lo que Él permite usar a otras personas para que hagan por nosotros. Entonces, miren algo, Dios a nosotros no nos obliga a obedecerlo. Nos permite que actuemos por nuestra propia voluntad, que decidamos hacerlo, pero no debemos olvidar, eso sí, que el obedecer trae bendición. Entonces, para que nosotros seamos obedientes, debemos aprender a leer la palabra de Dios. Debemos, hay gente que no le gusta o apenas cuando empiezan a conocer se les dificulta, oremos. Pidámosle al Señor que nos enseñe a amar su palabra. Pidámosle al Señor que nos oriente. ¿Qué leer? ¿Cómo leer? ¿Dónde leer? Pero si usted apenas inicia en el camino, apenas empieza a enamorarse, yo siempre les he dicho, consulten cuando tengan que dar una respuesta, cuando quieran pedir una respuesta. Entonces, esta es una manera de empezar a adquirir sabiduría y de esa sabiduría nosotros poder conocer hacia dónde se dirige nuestra obediencia. ¿Y de dónde viene esa obediencia? Del oír, del escuchar, del ser sumiso a las órdenes de un ser superior. Nosotros éramos obedientes ¿a quiénes? A nuestros papás. En el colegio éramos obedientes ¿a quién? A nuestros profesores. En la vida espiritual, ¿a quién somos obedientes? A ese Padre Celestial. ¿A través de qué? De ese manual de vida. Entonces, uno de los requisitos para saber de dónde viene la obediencia es que viene del amar a Dios. Dice la palabra de Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amar a Dios es una actitud que implica voluntad, que implica reflexión, que implica compromiso. O sea, es poder nosotros proyectar ese amor que Él nos da a través de nuestro espíritu, porque es en nuestro espíritu donde Él viene a alojarse, donde Él viene a avivarse a través del Espíritu Santo. Ese es el que nos da la llenura. Entonces, debemos destacar que sí, Dios es amor y que su amor, que es lo que hizo, lo demostró ante su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, amar a Dios para nosotros es aceptar la presencia del Espíritu Santo. El amor es una motivación para nosotros a ser obedientes, porque a veces en las relaciones también lo decimos, somos obedientes y amamos, somos sumisos, somos mansos, pero si hay amor. Pero el amor proviene ¿de quién? De Dios Padre. Él fue el que puso ese sentimiento y lo vimos cuando Él creó a Adán y a Eva. ¿Para qué los creó? ¿Quién puso el amor? ¿Ellos lo conocían? No, ellos no lo conocían. Es un principio que viene de Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos decir, es que yo no puedo amar a Carlos porque yo no siento amor. No, si yo no amo a Carlos es porque yo no tengo amor hacia Dios. Porque Dios es capaz de glorificarse en mi esposo para que yo lo pueda amar. Entonces, es empezar a mirar ese principio de una manera diferente. Por eso hay que controlar la mente, porque la mente es la que permite que el Señor traiga a nuestra vida ese amor, que nos permita manejar una mente positiva, que nos permita tener una mente dispuesta a que solo el Espíritu Santo es el que siembra en mí los dones, los frutos, y además que es el único que es capaz de desarraigar y de arrancar del corazón todo lo que no viene de Dios. El segundo, ¿cuál es? La obediencia. Viene de la fe que nosotros tengamos en Dios. Entonces, si nosotros creemos y sabemos que Dios existe, ¿por qué? Porque existe un hombre sobrenatural, un hombre omnisciente, omnipotente, omnipresente. Entonces, sabemos que en su palabra y en sus enseñanzas Jesucristo vino a poner en nosotros a través del Espíritu Santo la semilla de la fe, de saber que Jesús resucitó, que su Hijo, ese intercesor que nosotros tenemos de la tierra hacia arriba, está vivo. Y en la palabra de Romanos 4, 20, 21 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe.
dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham obedeció a Dios porque tenía fe, una fe verdadera, una fe de obediencia, que le dijo que tenía que irse, moverse para ser bendecido, y que su esposa Sara, imagínense, 90 años, y guardó siempre la palabra que el Señor le prometió. Entonces, el Señor no es hijo de hombre para mentir. Cumplirá sus promesas y nuestros ojos las verán. Y cierro con esta palabra del Salmo 145:10, que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Qué bonita palabra. Bien, gracias, mi amor. La charla continúa entonces con la relación que hay entre la obediencia y lo que es la gracia. ¿Qué es entonces la gracia? Entonces la gracia de Dios es vivir con un favor con Dios y con los hombres. Entonces hay una relación ahí que viene entonces, que es la que vamos a empezar a manejar a partir de ese momento. O sea, la gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar esa misma gracia, el hombre nada puede hacer por sí mismo. El hombre por sí mismo no lo puede hacer. Pero la gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por todos nosotros en la cruz. Ese es principio básico de que nosotros estamos asociados a ese sacrificio que hizo Jesús, y ahí viene entonces nuestra fe y la creencia de que vamos a tener siempre una gracia presente en cada uno de nosotros. En Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús como hombre necesitaba el favor de Dios y del hombre, porque nadie puede vivir en el mundo sin el favor de Dios. Es la relación que está ahí entre lo que es el favor y la gracia. Nuestro favor con Dios debe ser el mismo que el que tenemos con el hombre. ¿O con esto? Nuestro favor con Dios debe ser el mismo que tenemos con el hombre. Por eso necesitamos orar y pedirle al Señor, a Dios, para que nos dé ese favor como hombres, ese favor también como hombres. Ahora, ¿qué es el favor? Según la enseñanza que traemos, el favor simplemente es el acceso divino. ¿A qué? A la presencia de la gracia. Todo favor de Dios nos da un acceso divino, y el acceso divino o el favor le da el acceso a las personas, a los lugares y a las cosas a las cuales nosotros posiblemente no podemos acceder. Ese acceso está dado y está asociado a lo que hablaba ahorita mi esposa, a la obediencia. Si nosotros somos obedientes y estamos claros en lo que estamos haciendo y tenemos los conceptos definidos de lo que está en la palabra de Dios, lo que está en la escritura, vamos a tener entonces ese acceso divino, por lo tanto vamos a tener el favor de Dios. Si usted tiene problemas en su vida, normalmente experimenta sufrimiento. Eso es claro, y eso es lo que nosotros vivimos constantemente. Pero tenemos que tener algo claro: no estamos solos. No estamos solos. A pesar de que podamos no tener la presencia, o cuando no estábamos en la presencia del Señor, cuando no estábamos siguiendo su palabra, nosotros siempre teníamos la presencia de Dios con nosotros. Él esperaba y siempre veía en que había un propósito en cada uno de nosotros, y Él siempre nos acompañaba. Por ejemplo, la historia de José. En Génesis 37, 29 al 50, ahí está para que ustedes la revisen, la historia de José, que es muy clásica, donde de 12 hijos que tenía su padre, él era el favorito. Pero resulta que los demás hermanos no lo querían, porque el padre prefería a José como su hijo favorito. Entonces él fue una persona que tuvo un favor de Dios, que tuvo una presencia de la gracia de Dios que fue dada y que lo llevó, a pesar de todas sus dificultades, a pesar de todos sus problemas, lo llevó a ser
la segunda persona más importante en el gobierno del faraón de Egipto. Eso lo llevó a que pudiera tener una salvedad a todo el mundo de la hambruna que se venía, algo que estaba ya proyectado, estaba en los planes del Señor, pero estaba dado para que José de alguna manera participara y recibiera ese favor de Dios y lo pudiera manifestar en las acciones que él tenía. Y lo sacó de ese sufrimiento y lo llevó al estadio donde realmente Dios lo estaba preparando. Entonces, nos damos cuenta de que esta historia nos puede llevar a que qué cosas ciertas tienen en la historia con respecto al favor de Dios que estaba sobre la vida de José. Ahí hay una relación en la que nosotros nunca podemos perder la fe de que Dios siempre está con nosotros, independiente de que nos pasen cosas buenas o cosas malas. Eso es algo que tenemos que aprender, que hemos aprendido con los golpes de la vida. Ahí estamos, pero hoy entendemos que la gran mayoría, de la gran mayoría de cosas que nos ocurren es porque están en los planes de Dios para nosotros. Y él lo que nos está haciendo es un ordenamiento. Ahora, ¿quién puede olvidar, por ejemplo, toda la traición que tuvo los hermanos con José? Que lo llevaron y lo vendieron y lo volvieron esclavo, luego le dijeron mentiras a su padre. Ahora, todas las pruebas que tuvo José con su pureza e integridad, que fueron probados en la casa cuando estaba con su amo, y a pesar de todo eso, fue también puesto en prisión porque él siguió respetando sus principios, pero el mundo lo seguía, o las personas que lo rodeaban lo seguían atacando y lo seguían llevando a esta posición en la que él de todas maneras nunca perdió su fe y siempre estuvo en un sufrimiento, pero que él asoció siempre al plan que tenía Dios con él. Y él pudo avanzar con ese proceso. Y él pudo avanzar con el proceso y salió adelante, y fue la historia que tiene José, es bastante interesante de todas las cosas que él hizo. Ahora, hay un plan, el plan de Dios era más grande que el plan de José. O sea, José de alguna manera tenía cosas en su mente y quería avanzar, pero los planes que tenía Dios para José eran más grandes y por eso lo llevó a todas las situaciones en las que estuvo. Ahora, hay 3 claves para poder caminar en este favor, en realmente entender esto que está para nosotros, que no lo podemos perder, ¿sí? Y hay 3 claves para poder entonces caminar en este favor. El primero viene de el acuerdo a su asignación. Hay un favor que Dios le da a las personas por una tarea específica. Este se llama un favor directo, pero hay otro favor llamado extendido, que es el que le da la autoridad espiritual que tiene Dios para que se pueda extender sobre cada uno de nosotros. Es lo más maravilloso. O sea, Dios siempre ha tenido en cada uno de nosotros esa autoridad espiritual para que nosotros hagamos lo que está en el propósito que Él quiere con cada uno de nosotros. Y la voluntad de Él está dada a que nosotros debemos cumplir con ese propósito. Y en la medida en que nosotros identificamos ese propósito, podemos avanzar con claridad en todas las cosas que hacemos y vamos a ser siempre beneficiarios de ese favor que Dios quiere tener para cada uno de nosotros. El segundo camino es, o la segunda clave es la amabilidad asociada también al favor, la amabilidad. El hombre, en Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. La amabilidad que podamos nosotros reflejar hacia cualquier persona nos va a dar siempre esa relación que nos va a generar favor, y no solamente de Dios como lo hablábamos antes, sino también del hombre. Nosotros, en la medida en que podamos tener ese criterio real de asociación con todas las personas, vamos a tener siempre ese favor a nuestro alcance. Ahora, si nosotros no somos amigables, nos será difícil recibir favores de la gente y de Dios también. O sea, tenemos que siempre estar en esa presencia de la obediencia con nuestro Padre, y adicionalmente de la amabilidad y todo lo que podamos reflejar hacia las demás personas que están en nuestro contexto, para que podamos tener también esa clave de recibir ese favor. Y una tercera clave es que el favor es la recompensa por la obediencia. Si nosotros
estamos asociados, encaminados, alineados con la obediencia que está dada con el seguimiento de la palabra, con el entendimiento de la palabra, con adquirir o buscar esa sana doctrina en todo lo que nosotros podemos entender de la Biblia, vamos a tener una obediencia que está dada ahí. Y si nosotros tenemos esa obediencia, nuestra recompensa siempre va a ser el favor de Dios. Y si nosotros tenemos el favor de Dios, estamos completamente bendecidos con lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué activa el favor? ¿Qué activa el favor? La honra determinará el nivel de favor desatado sobre usted. O sea, todo lo que nosotros hagamos con esa obediencia, con el cumplimiento del mandato que Dios tiene para cada uno de nosotros, o que el mandato que Dios nos dio a todos, va a tener un proceso en el que vamos a honrarlo a Él y a todas las cosas que Él nos da o que Él nos quita, porque volvemos a lo mismo, todo es positivo. Tenemos que asumir que todo lo que hacemos, todo lo que recibimos y todo lo que nos pasa, ocurre porque está en los planes de Dios, porque los planes de Dios son más grandes que nuestros planes. Debemos tener siempre claro eso, y si nuestros planes no se dan es porque Dios nos tiene planes más grandes para nosotros. No perdamos ese norte, no perdamos ese rumbo, porque ahí vamos a tener siempre una gran ganancia. Si estamos alineados en la fe, en la obediencia, vamos a creer de que siempre que ocurre algo, sea positivo o negativo, es porque nosotros estamos en el plan de Dios y Dios nos está ordenando o algo nos está avisando para que nosotros corrijamos el camino. Cuando hay entonces honra a Dios, Él nos devuelve el favor. Ahora, no puede tener el favor del Padre. Obviamente no se puede tener el favor del Padre hasta que se muestre realmente una honradez. Y la honradez desata y activa niveles superiores de favor. Porque vamos a tener como unos niveles en los que cuando estamos cumpliendo, vamos a estar recibiendo, y ese favor cada vez va a ser más alto, va a ser más grande, porque estamos alineados como ocurre con este proceso. Ahora, hemos visto siempre de que cómo llega Dios a nuestras vidas, lo tenemos claro que está dado a partir de la presencia del Espíritu Santo. Pero siempre asociamos al Espíritu Santo como el símbolo que tenemos del Espíritu Santo es como la paloma, ¿no? Entonces, si nosotros asustamos a esa paloma o con solo un movimiento que le hagamos a esa paloma, la paloma se nos puede ir. O sea, el Espíritu Santo se nos puede ir. Y ese momento en el que tenemos contacto con el pecado, en el que tenemos contacto con la desobediencia, es donde perdemos la presencia del Espíritu Santo. Eso no lo podemos perder. O sea, tenemos que estar siempre alineados para que el Espíritu Santo no se vaya de nosotros. Debemos estar siempre en la búsqueda de que lo que hacemos lo debemos hacer en honradez, lo debemos hacer en obediencia y pensando en que esa es lo que estamos entendiendo de la escritura que Dios nos dejó o el mandato que Dios nos dejó. Entonces, no perdamos ese proceso en el que la realidad está dada en que debemos mantener en todas las cosas que hagamos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad, en todo lo que nosotros tenemos que plantear, buscar siempre de que, o transmitirle a las personas que debemos ser obedientes. Y la obediencia se da en todos los niveles, tanto al Padre, como está dado por la palabra, como también con todas las cosas que ocurren en nuestro entorno, porque tenemos que también tener obediencia a todas las cosas que el hombre de alguna manera ha puesto en la misma jerarquía que Dios le ha dado a las personas sobre la tierra. Entonces, siempre estar alineados con ese tipo de cosas, con ese tipo de contextos, nos va a llevar a que tenemos esa presencia divina del Espíritu Santo para poder tener ese favor que Dios nos da o que Dios va a tener siempre para cada uno de nosotros. Cuando damos algo porque nos nace hacerlo, sin que nos lo pidan, lo hacemos por gracia. Menciona esto, cuando damos algo porque nos nace hacerlo, porque se nos dio, porque vamos a hacerlo, eso nos da gracia. Porque las personas a quien favorecemos siempre nos van a agradar y siempre nos van a estimar.
lo que les decía, la relación con las demás personas. Si nosotros generamos cosas positivas y hacemos cosas positivas o pensamos positivamente con todo el mundo, si no pensamos en que nosotros tenemos que ser siempre ganadores y solo nosotros nos importa ganar, sino que cuando pensamos en que todo el contexto en el que nosotros estamos debe ser ganador, nosotros también terminamos siendo ganadores. Entonces estamos recibiendo esa gracia que Dios tiene para nosotros. En cambio, si damos algo porque no lo piden, atención a esto, cuando damos algo cuando no lo piden, entonces ahí estamos haciendo un favor. Haciendo un favor. Entonces ahí la relación para que se entregue. Entonces, la gracia se otorga, ojo esto, la gracia se otorga y el favor se concede. Son unas cositas ahí sueltas que encontré relacionados a este mensaje que hoy tenemos de la gracia y el favor. Por eso es importante tener la diferencia entre lo que es gracia y lo que es favor. Y espero que esta enseñanza del día de hoy, que ha sido no tan extensa, ha sido corta, haya llegado a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Amado Padre, hoy reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por mí en la cruz y que Dios, el Padre, lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el enemigo, y hago un pacto nuevo contigo, Jesús, para amarte y servirte cada día de mi vida. Jesús, entra en mi corazón y cambia mi vida. Si hoy muriera al abrir mis ojos, sé que estaré en tus brazos. Sé que te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Te pido, Señor, que me permitas declarar que hoy estoy en el camino de recibir las bendiciones y las gracias que tú tienes para mí y tener toda la sabiduría para recibirlas y que llenen mi vida para siempre de alegría, gozo, paz, y no permita que el enemigo me ponga mentiras en mi mente, y declaro que confío en tu voluntad y no pierdo la fe en ti y mantengo firme mi propósito que tú has puesto en mi vida. Declaro, decreto y establezco que las promesas dadas en el mundo espiritual se cumplen en la vida de todas las personas que están hoy aquí reunidas. Te pido, Señor, que permita que mi fe en tus promesas se convierta en obras y en actuaciones que me acerquen a ti y sean muestras de mi obediencia en tus mandatos, y aceptar que tú eres el Todopoderoso y así poder recibir tus bendiciones. Todo será concedido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Gracias. Amén. No, okay. Bueno. Gracias, que tengan una feliz noche, que descansen. Gracias, Chucho. Bienvenido, me alegra.